En el programa anterior hablamos de la participación ciudadana, de la cual podemos señalar que es un mecanismo legal y pacífico que permite la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Los gobiernos serios y justos generan espacios de interlocución con la ciudadanía. Está vinculada a la democracia y al ejercicio de los derechos. Tiene diversas expresiones, entre ellas el voto, la protesta, la denuncia, el conocimiento de los derechos civiles, el acceso a la información pública y la recuperación del espacio público. El voto es una herramienta para el cambio siempre que se acompaña con otras acciones. En México, a los partidos políticos les interesa generar clientelas, no ciudadanía. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, CorTV. Hashtag por el derecho a saber. Bienvenidas y bienvenidos al segundo programa de Por el Derecho a Saber. Hace un momento usted acaba de escuchar un breve resumen de las ideas más importantes que se generaron en el primer programa, que fue Ciudadanía y Elecciones. Hoy tenemos un segundo tema muy interesante, además también conformado por una mesa de especialistas que tienen un amplio conocimiento sobre la temática y que seguramente le van a dejar pues ahí en la reflexión para la semana algunos puntos, algunas ideas que usted seguramente considerará y retomará en la cotidianidad. El tema de hoy hemos denominado Indígenas y Elecciones, y en la conducción estaremos con usted durante estos próximos minutos Magdalena López Rocha y Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. Miguel Ángel, muy buenas noches, bienvenido, por favor. Muy buenas noches, Magda. Saludamos al público que nos escucha dentro y fuera del territorio del estado de Oaxaca. Sin duda alguna el tema de hoy es muy importante: pueblos indígenas y elecciones, en el marco del proyecto Por el Derecho a Saber. Les damos la más cordial bienvenida, les pedimos que se queden con nosotros, vamos a conversar esta noche. Es muy importante, Miguel Ángel, que la audiencia, no solamente de las frecuencias de la radio y la televisión, pues nos hagan saber sus comentarios, sus puntos de vista, sino también la audiencia de las redes sociales, que nos permiten llegar más allá de las fronteras del estado de Oaxaca. Nos dará muchísimo gusto recibir sus opiniones. Creo que también este es el espacio para que usted haga de conocimiento estos intereses o inquietudes que tiene respecto al tema de pueblos indígenas y elecciones. Es un tema que no pierde vigencia, es un tema que siempre está en la mesa de la discusión y sobre todo en la agenda del estado de Oaxaca. Antes de pasar a presentar a nuestros invitados de esta noche, me gustaría muchísimo invitarle a escuchar un punto de vista de Hugo Aguilar Ortiz, del despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del IEPCO. Adelante, por favor. Los partidos tienen la obligación de postular indígenas en 13 distritos electorales a nivel federal. Es necesario decir que esto constituye un avance, pero no es la forma idónea de colmar este derecho de representación política de los pueblos, porque al final de cuentas implica que un indígena pueda llegar a un puesto de representación en los ámbitos legislativos, pero no garantiza que este indígena represente realmente a los pueblos, porque al final de cuentas la vía por la cual llegaría sigue siendo la vía de partidos políticos. Entonces, este derecho no está desarrollado a nivel federal, no está desarrollado a nivel local. Tener un canal propio, un canal adecuado que permita a los pueblos contar con esta representación en los poderes legislativos, estatal y nacional. Creo yo que ese es un vacío que tenemos ahorita y que no lo vemos retomado en las propuestas, en las plataformas políticas de los distintos partidos políticos, ¿no? Aquí en Oaxaca, en la última reforma político-electoral que hubo, se consideró la posibilidad de contar o de que los pueblos cuenten con representantes vía candidaturas independientes indígenas. La idea que subyace en esta propuesta es que del mismo modo como candidatos independientes juntan un conjunto de aval ciudadano para ser postulados como candidatos independientes, dándole el matiz propio de los pueblos, un candidato independiente indígena sería aquel que alcance el respaldo de asambleas o de comunidades como entidades colectivas.
no tanto respaldos individuales, sino respaldos colectivos. La idea es cómo generar que ese sujeto social ya reconocido por la Constitución, como son las comunidades, los municipios y los pueblos indígenas, como tales, como entidades colectivas, puedan tener representación en estas instancias de debate y decisión estatal y nacional. Voy a presentar ahora a nuestros invitados de esta mesa y de esta emisión. Primeramente, agradezco su participación y su tiempo para este espacio por el derecho a saber. Y agradezco profundamente la presencia de Sofía Robles Hernández, defensora de los derechos de las mujeres indígenas. Sofía, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. También agradezco a Arturo Guerrero de Unitierra su presencia. Arturo, bienvenido. Buenas noches, gracias. Está también con nosotros Juan Carlos Martínez, investigador de Ciesas Pacífico Sur. Juan Carlos. Buenas noches, gracias por la invitación. Por lo menos ya ahora sí nos conocimos. Y también está Sebastián Espina, investigador independiente. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar en esta noche. Pues Oaxaca es un estado que de alguna manera nos plantea muchos desafíos importantes, dada su configuración. Aquí conviven dos sistemas de elección reconocidos legalmente, dos también tipos de ciudadanía, y pues hay muchas preguntas, muchas inquietudes en torno a la temática, y voy a cederle la palabra a Miguel Ángel para que empiece con este conversatorio. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias. Pues para todo el público que nos escucha, hoy tenemos invitados de lujo. Vamos a discutir un tema sin lugar a dudas muy importante, que es el tema de los pueblos indígenas y los procesos electorales. Estamos ya dentro de uno de los procesos electorales más complejos en la historia del país, y donde no podemos iniciar a analizar el proceso electoral sin hablar sobre la participación de los pueblos indígenas. Yo les propongo que en una primera parte de este programa podamos analizar las formas de organización propia de las comunidades indígenas. ¿Qué tan diferentes son las formas de organización tradicionales en las comunidades indígenas a las de un sistema occidental? En este proceso pues convergen estos dos sistemas, el sistema político de partidos políticos con instituciones políticas electorales, y también a su vez las propias formas de organización comunitaria. Si les parece, el primer planteamiento en esta mesa de trabajo podría ser: ¿qué tan diferentes son las formas de organización política en las comunidades y pueblos indígenas a estas formas occidentalizadas que forman parte para muchos de la dinámica y la vida cotidiana? Iniciamos contigo, Sofía. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes y con la audiencia esta mesa. Y bueno, yo creo que lo que hasta ahorita hay de reconocimiento hacia los pueblos indígenas fundamentalmente se debe a esas formas de organización que aún existen, a pesar de que han pasado más de 500 años, pues las formas de organización para la elección de sus autoridades, hablando ahora de elecciones, para la elección de las autoridades, pues es muy fuerte en las 417 comunidades o municipios que se rigen por el sistema normativo indígena, y además por las comunidades, no propiamente cabeceras, sino la forma de organización se da en las cabeceras y en las agencias y comunidades que conforman a un pueblo indígena. Entonces, esa es la elección de autoridades en asamblea comunitaria, en la forma de trabajo, la organización para el trabajo, ¿no? El tequio, el servicio comunitario, la elección y lo que significa el servicio comunitario, ¿no? Que es lo que hace que las comunidades funcionen y que se organicen todas las demás actividades que se desarrollan en el seno de las comunidades, como las fiestas, el trabajo, el tequio, el servicio, son como fundamentales. Otra cuestión es la forma de tenencia de la tierra, ¿no? Creo que ese es también un punto importante, un aspecto importante que vincula todas estas
demás expresiones o formas de organización de las comunidades. Y como se mencionaba, pues que conviven, ¿no?, en el Estado dos formas de elección. Precisamente desde 1995 se logró este reconocimiento a la propia forma de elección de las comunidades, ¿verdad? Y tiene, no digamos en ese momento se logró, sino que tiene todos unos antecedentes, ¿no?, antecedentes de luchas de los pueblos indígenas, de las comunidades, de las asambleas de autoridades en diferentes regiones del estado, ¿no?, en la Sierra Mije, en la Sierra Zapoteca, con los chinantecos o los triquis, ¿no? Hubieron esas demandas en muchos espacios de reuniones que había, exigimos el reconocimiento a nuestras propias formas de elección, ¿no? Claro. Y se repite en muchas demandas. Ya enlistaste algunas, de alguna manera, características que van distinguiendo el sistema, ¿no?, normativo. ¿Habrá algunas que difieran, por ejemplo, con respecto a lo que dice Miguel Ángel, ¿no?, algunas características de este sistema occidental electoral en estas comunidades? ¿Cuál es la diferencia en este sentido, Arturo? Básicamente creo que se trata de dos órdenes radicalmente distintos, que parten de premisas o de principios diferentes. Quisiera mencionar solo 4 de ellos. En el caso del derecho liberal, ante todo es el derecho, como su nombre lo indica. En México uno nace y por ese hecho en México, si nace uno en México es mexicano y tiene automáticamente los derechos. En el caso del mundo comunitario, antes que el derecho está la obligación. No puedes tener derechos de antemano, sino que tienes que servir, tienes que cumplir y entonces puedes adquirir derechos. Esa sería una diferencia. Otra es que el derecho positivo, el derecho liberal, está fundado en la existencia de individuos, en átomos de carne, de conciencia separados entre sí, que se piensan idénticos, iguales unos a otros, libres y que están en competencia. El Estado-nación, el capitalismo se funda en la existencia de estos individuos. En el caso comunal no tenemos individuos sino personas, nudos de redes de relaciones, que lo que define a una persona es lo que lo une, lo que lo relaciona con los otros. Lo que define al individuo es lo que lo separa del otro. Interesante, creo que ahí estás ya, ¿no?, de alguna manera haciendo unas distinciones muy importantes. Antes de irnos a un corte, me gustaría escuchar a lo mejor otras características que pudiesen distinguir estos sistemas de elección, la parte del sistema normativo y la parte del sistema occidental. ¿Gustas, Juan Carlos? Bueno, yo coincido con lo que está planteando Arturo, ¿no? Incluso añadiría que hay en las comunidades indígenas una perspectiva cultural que tiende a mercantilizar menos la vida. En el sistema moderno, occidental, la vida se mueve mucho a partir de la mercantilización de valores, de cosas, de objetos, de servicios, etcétera, mientras que la vida en las comunidades se reproduce más por estos vínculos relacionales. Ahora, yo quisiera colocar otra perspectiva para que no solo nos vayamos con la idea de que son dos cosas radicalmente distintas. Yo creo que en ambas culturas existen o subyacen valores fundamentales como la vida, como incluso la propiedad o la relación de la persona con las cosas, como la justicia, entendida de diferentes formas. En ambos sistemas hay principios de valor que se defienden, ¿no? Un sistema y otro tienen su racionalidad y defienden la vida, defienden a su manera la libertad, etcétera. El punto es que cada una de esas culturas lo hace de manera diferente, lo hace con perspectivas distintas, y ahí es donde se crean las diferencias que parecen insalvables, pero el punto fundamental es que desde uno de los lados, desde la cultura occidental, hay una inferiorización histórica de las formas de organización de los pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que crea una distorsión muy grande que impide como la coexistencia
en términos de igualdad y de respeto. Parece que una es siempre inferior y otra siempre debe marcar la pauta, ya sea tutelando o también legitimando injusticias y despojos. Y pues en esto que están planteando de esta vida occidental muy normada, pues nos vamos a la norma del INE, ¿no? Precisamente al pautado que se tiene que cumplir este medio público. Vamos a una pausa y regresamos en Por el Derecho a Saber. Aunque se han hecho esfuerzos por parte del Estado mexicano a través de sus instituciones para garantizar la participación política de mujeres y hombres indígenas, creo que hace falta que se ejecute bajo todas las instancias y mecanismos internacionales los documentos que el Estado mexicano ha ratificado en materia de la consulta previa, libre e informada hacia los pueblos, más tratándose de estos temas de elección popular bajo el sistema de partidos políticos. Estamos en Por el Derecho a Saber. Muchísimas gracias por sus consideraciones, por estar en este programa. Y les recuerdo que el tema de hoy son pueblos indígenas y elecciones. Y precisamente mi compañero Miguel Ángel soltaba una pregunta importante para nuestros invitados de esta noche. Estamos analizando las formas de organización tradicionales y sus coincidencias y sus diferencias con las del sistema occidental. Y me gustaría que Sebastián Espino, investigador independiente, pues también diera su punto de vista con respecto a esta pregunta que se había generado. Adelante, por favor. Creo que adicionalmente a las características y cada una de las formas, ¿no?, de organización de cada sistema que aquí se han ya presentado, valdría la pena retomar lo que comentaba el doctor Juan Carlos Martínez, en el sentido de que siempre se ha visto como inferior, ¿no?, la forma de organización de los pueblos y comunidades indígenas, y yo añadiría otro elemento más que es característica de un sistema occidental, ¿no?, que se ve reflejado en partidos políticos, que es la imposición, ¿no? O sea, desde el derecho positivo, ¿no?, se ha buscado, ¿no?, la imposición constante de legislaciones, de instituciones, ¿no?, que buscan reglamentar, ¿no?, el sistema normativo propio de las comunidades, y en ese sentido también creo una de las características de la forma de vida de las comunidades y de cómo han podido, a partir de una imposición y también a partir de cómo consolidar sus propias instituciones, pues es ser mañosos, ¿no? Jugar con el Estado para poder seguir consolidando sus propias, o sea, desde la toma de decisión, desde la forma de elección, desde la tenencia de la tierra, ¿no? Estas características que ya comentaban los compañeros, ¿no?, han tenido esa sabiduría, esa inteligencia de poder frente al Estado, ¿no?, que tiene todas las herramientas, tiene todos los elementos, poder seguir subsistiendo a pesar de toda esta maquinaria, ¿no?, que desde el Estado mismo se ha venido a implantar, ¿no?, se ha querido imponer a las comunidades, ¿no? Entonces es algo también que habría que platicar, ¿no?, que hemos sabido ser mañosos, ¿no?, en las comunidades para darle la vuelta al Estado y seguir siendo lo que somos, ¿no? Bien, Miguel. Pues efectivamente puede ser radicalmente distinto, pero también extremadamente semejante. Hay elementos comunes, digamos, tanto en un sistema como en el otro, como es el concepto de ciudadanía, donde comentabas, Arturo, en las comunidades indígenas es primero la obligación y después el derecho. En las sociedades occidentales pareciera que es primero el derecho y enseguida la obligación. Hay elementos muy comunes, las estructuras propias, las formas de organización, pero también hay elementos muy distintos, ¿no?, como en esto de considerar dentro de un tipo de democracia comunitaria, si se me permite el término, por ejemplo, la tierra, el sentido de la tierra, las fiestas, como ya mencionaba Sofía. La pregunta que les haría, que dentro de lo propio y lo ajeno, donde se desenvuelven estos procesos electorales,
¿qué elementos limitan, obstaculizan el avance en las comunidades? Ya planteaba Sebastián Espina el tema de la imposición, o podemos decir también los cacicazgos. O por otro lado también la forma, cómo los partidos influyen en las propias comunidades para imponerles candidatos, imponerles personajes que llegan a trastocar la vida comunitaria. Entonces, si les parece, este planteamiento de esta segunda pregunta sería cómo se da la dinámica propia de las elecciones donde conviven ambos sistemas en las comunidades indígenas y qué elementos pueden limitar un mayor avance de las propias comunidades en términos de democracia. ¿Podemos comenzar contigo, Sofía? Bueno, cuando decías lo propio y lo ajeno, bueno, yo creo que las comunidades indígenas o las comunidades que tienen que se rigen por el sistema normativo indígena, pues sí, ¿no? Podemos decir que es muy reciente que se rigen, pero a pesar de que es muy reciente legalmente que se rigen por ese sistema, anteriormente se han venido rigiendo de esa manera, ¿no? Y lo que lograron es, lo que logramos, porque somos parte de ese proceso, es que nos reconocieran como pueblos o como comunidades, municipios, que tenemos una propia forma de organización. Y lo ajeno, bueno, al final como oaxaqueños o como mexicanos, creo que somos parte también de este sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que desde muchos tiempos atrás, hemos venido participando en las elecciones, ¿no? Lo que sí, pues yo creo que van cambiando las formas, ¿no? Van cambiando, pues la manera antes existía un partido de Estado, ¿no? Todos votábamos por un solo partido, o nuestros padres, ¿no? Pero y además decían es el partido del Estado y no había opción, hacia ese había que votar, incluso para el reconocimiento de nuestras propias autoridades, era el PRI quien validaba las elecciones, ¿no? El PRI como partido de Estado y dentro del Estado, los pueblos indígenas dentro del Estado. Juan Carlos, los pueblos indígenas dentro del Estado, ¿cómo se explica esto? Bueno, el sistema corporativo mexicano tuvo siempre este doble discurso. Por un lado, desde la perspectiva legal, como explicaba Sofía, no existían, ¿no? No había pueblos indígenas. Pero por otro lado, el sistema político corporativista lo que hacía era tener una relación directa entre los funcionarios del Estado y las cabezas de los pueblos, o en las regiones más caciquiles, los caciques, y ellos son los que le garantizaban al partido y al Estado como una lealtad por parte de las comunidades y de los pueblos. Ese modelo se ha ido trastocando y ha habido un reconocimiento legal, como señala Sofía, y uno en principio diría, pues la cosa va para mejor, pero no necesariamente, porque como venían explicando los compañeros, el sistema político de las comunidades indígenas está muy ligado a la comunidad agrícola, a la vida rural, a los ciclos de la tierra, etcétera, y eso se ha trastocado tremendamente en los mismos años del reconocimiento. O sea, ha habido una política de Estado para que haya ruralidad sin campesinos, vamos a decir, ¿no? Siguen estando en las comunidades, pero cada vez menos tiene viabilidad el campo, cada vez más la gente tiene que salir a trabajar fuera, y eso pues va transformando el sistema político interno, va rompiendo los consensos tradicionales. Más allá de que si es bien o mal, los pueblos indígenas tienen un reto muy importante, que es cómo reconstituirse en este nuevo contexto, pero por supuesto que la política de Estado, la política económica y en términos generales la política de reconocimiento es bastante mañosa, como decía Sebastián, también de parte del Estado, porque por un lado reconoce, pero por otro lado está socavando toda la base de reproducción de la vida de los pueblos. En este proceso electoral, los pueblos indígenas, o una parte de los pueblos indígenas, jugaron con las reglas del sistema político electoral y propusieron una candidatura ciudadana, Marichuy. Un fenómeno muy interesante, Arturo, que no habíamos visto, y que si bien no todos los pueblos indígenas le entraron a esto, una parte importante, incluso podemos decir uno de los sectores más rebeldes, asumió
participar en un proceso con las reglas del sistema político. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues yo pensaría no solo en lo de Marichuy, sino en general esta participación de los pueblos en la democracia me parece que es una especie de oxímoron esquizofrénico en el que se vive, ¿no? Un oxímoron es una figura retórica donde dos elementos distintos se articulan y generan una realidad nueva. Por decir, como dicen los zapatistas, el mandar obedeciendo sería un oxímoron. Entonces, entre estos dos órdenes la gente se mueve. Yo tengo la impresión que para los pueblos la cuestión de las elecciones es algo lejano, que hay un sentido del país México como algo ficticio, que no les atañe tanto, que entran en el juego un poco, como diría él, mañosamente, yo diría, como tlacuaches, ¿no? Es decir, simular, fingir ser muerto, adecuarse a la situación para no enfrentar de manera frontal, sino aprender a pasar por encima, por abajo de las normas nacionales y lograr sus objetivos. Yo pensaría que uno de los obstáculos que mencionabas hace rato sería precisamente, para ir a tu pregunta, esta categoría de indígena. Yo creo que esa es uno de los, a lo mejor no va a ser muy afortunada mi opinión, pero creo yo que la idea de indígena es parte del problema, es parte de esta ficción. Más allá de su naturaleza ideológica, lo indígena no tiene existencia. Tú mencionabas, sí, ciertamente son diferentes, pero en el fondo habrá puntos de contacto. Sí, finalmente somos gente. ¿Dónde está el indiómetro? ¿Dónde está la diferencia entre una cosa y otra? Yo creo que a los pueblos lo que los define, más que una cuestión étnica, es la cuestión organizativa, la realización de la comunidad en términos de decidir y trabajar de manera conjunta, claro. Sin tener esta etiqueta que homogeniza, ¿sí? Y no permite ver las diferencias. Claro. Podemos rondar, Sebastián Espina, en el término de las imposiciones dentro de las propias comunidades y las contradicciones que se dan. Bueno, yo quería comentar acerca de esta perspectiva de lo propio y lo ajeno, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con la imposición, ¿no? Finalmente, creo que hay una línea en donde se está difuminando, ¿no?, qué es lo propio y qué es lo ajeno, y que tiene que ver con el avance legislativo que se ha dado en la materia, ¿no? Cada vez que hay un avance legislativo sobre pueblos indígenas, yo personalmente tiendo a asustarme porque es parecer, ¿no?, hacer parecer lo propio hacia lo ajeno, ¿no? Institucionalizarlo cada vez más, ¿no? O sea, yo preguntaría, ¿qué implica que aparezca la comunalidad en una ley, ¿no? ¿Qué implica que se reconozcan principios comunalitarios, ¿no?, en las instituciones, ¿no?, que aparezcan ya en una institución, ¿no?, ajena, ¿no?, a la vida cotidiana de las comunidades? Y tiene que ver también con esta perspectiva de que el avance, ¿no?, está llevando ahí para que haya mejoras, ¿no?, se traduzca en mejoras, ¿no? Sin embargo, pues eso no se ve, ¿no? O sea, las condiciones han cambiado, pero digamos las características de una comunidad indígena pues se siguen analizando como hacían los antropólogos en los años 60, ¿no? O sea, la pobreza, ¿no?, la exclusión, ¿no?, la marginación. O sea, esas categorías no se están borrando, ¿no? Y hay avances muy importantes. Sin embargo, esto creo que empieza a verse difuminado. No hay, o sea, que los pueblos indígenas o haya candidaturas independientes y que alguien indígena quisiera participar, es de nueva cuenta borrar como lo propio, ¿no?, y entrarle al juego, ¿no?, de lo ajeno, ¿no? Claro. Y que esto que tú planteas y que plantea de alguna manera la mesa me parece siempre es un escenario complejo, ¿no?, para el Estado, en donde tenemos 570 municipios, en donde 417 de alguna manera eligen sus autoridades municipales por el sistema normativo,
y tenemos una población indígena o que se asume indígena también en un escenario pues bastante nutrido. Yo creo que hay varios asuntos que están, ¿no? Ahí, por lo menos para poder ir especificando en un momento más, pero también consideraría importante que la audiencia que quiera participar y que tenga un punto diferente al nuestro o al que se plantea en esta mesa, pues también lo hiciera saber. Creo que siempre el tema genera, ¿no? Mucho debate, mucha discusión importante, y creo que podríamos generar estas condiciones para que las personas pudiesen participar. Así que la palabra está de su lado, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos de regreso en Por el Derecho a Saber, y una manera de entrar en interlocución directa con usted es precisamente a través de las redes sociales. Nos da muchísimas oportunidades de saber cuál es su opinión, cuál es su sentir con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Y bueno, tenemos aquí a Angie Carreño, que nos da su like. Ya tienen ustedes por lo menos un like de esta noche. Y también está Beatriz Martí. Ella sí hace alguna pregunta y me gustaría expresárselas para que si alguno de ustedes tiene algún comentario podamos responder. Dice: felicidades por este espacio. Yo quisiera saber cómo le pueden hacer las instituciones para que todas las comunidades indígenas les llegue la información adecuada. Muchos no hablan español y los pocos que hablan no saben del tema. Entonces, bueno, siempre son estas inquietudes de cómo también llegar a tener o entablar un diálogo y una comunicación con las comunidades indígenas y sobre todo aquellas que, pues, de alguna forma prevalece la lengua. ¿Tendrán algún comentario? Sí, adelante, Sofía. Sí, bueno, yo creo que siempre que ya se acercan las elecciones, siempre decimos, no, es que es necesario hacer mayor trabajo de información, es necesario llevar más información a las personas, a las comunidades. Pero pues creo que las instituciones son las que deben de hacer este trabajo, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay espacios muy... Instituciones como el INE, el Ajá, IEPO. Exacto, instituciones que están en el tema electoral, ¿no? Las asambleas comunitarias es una forma, ¿no? Las radios comunitarias es otra forma también. Y sí, porque a veces se queda la información a través de los medios de comunicación, del internet, del Twitter, de las redes sociales, pero muchas comunidades, las comunidades muchas no tienen acceso a esas redes sociales o a esos medios de comunicación, pero aunque algunos, ¿no? Los centros educativos, está muy restringido el acceso, ¿no? a esta información. Entonces yo creo que sí se tiene que buscar la manera de cómo hacer llegar la información y hablar a las comunidades y a las personas, a toda la población, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las reformas para la participación de las mujeres, ¿no? De repente llega muy de improviso y decir, este año tienes que incluir mujeres en tu cabildo, ¿no? Porque la ley ya cambió, pero mucha gente no está informada de los cambios legales. Y sobre todo porque la configuración de los medios nos plantea todo un reto, y también el consumo de medios, ¿no? La población de alguna manera pues tiene también sus propias maneras de allegarse a la información. En México uno de los principales es la televisión, sin embargo no necesariamente en todas las comunidades hay televisión abierta, y la internet, la conexión es muy limitada, sobre todo en Oaxaca, ¿no? Ahí está la brecha. Miguel. Sí, quisiera hacer una acotación con el comentario y la pregunta de nuestra audiencia. A diferencia de lo que se pensaría de que muchas comunidades indígenas se mantienen apartadas o alejadas o fuera del alcance de la tecnología, también en muchas comunidades indígenas están innovando en el tema de la tecnología, ¿no? En la telefonía rural, en la internet de muchas comunidades.
En el uso de las redes sociales y los medios de comunicación, hay muchas comunidades que la verdad son un ejemplo. Radios comunitarias. Efectivamente, radios comunitarias. Que ahí es bien importante también hacer una indicación con respecto a las radios comunitarias, porque, o sea, en esto digo, yo sé que también les va a meter un poco, ¿no?, de inquietud, ¿no? Porque digo, con lo de la ley, nosotros en Oaxaca tenemos alrededor por lo menos de 7 radios comunitarias, pero hay toda una configuración de radios, ¿no?, en el estado que están fuera de los marcos legales, pero que no necesariamente tienen proyectos comunicativos comunitarios, que yo creo que también es muy importante, porque pensamos que la radio, porque ya está en la comunidad, ya es una radio comunitaria, no es tan así. Entonces creo que también vale la pena hacer la distinción, ¿no?, en estos sentidos, porque a veces se reproducen los mismos modelos de radio comercial, ¿no? Ahora, yo me preguntaría si el problema es de llevar la información o más bien sería de respeto. Es decir, partimos como si le fuera natural y absolutamente necesario meter en el mismo saco a las comunidades, pero los datos que sabemos y que nos recordabas de que de 570 a 417 municipios se rigen de manera propia, nos están diciendo en la mayoría de Oaxaca no quieren ni necesitan a los partidos políticos, ni esta estructura de la democracia representativa. Entonces, ¿por qué esa necesidad de tener que llevarles información y toda esta parafernalia que ellos soberanamente han dicho no? Entonces, yo más bien vería de qué manera más bien las instituciones pueden asegurar el respeto a la decisión de estas comunidades y más que llevarles información de por qué color votar o cuáles son las propuestas y toda esta cosa, más bien de qué manera estas comunidades pueden fortalecer sus propios sistemas de organización, sus propias autoridades, sus cabildos, de qué manera es posible generar uniones o vínculos entre comunidades y de organización sin necesidad de el juego democrático, creo yo. Yo ahí retomaría lo de Arturo haciendo como un pequeño matiz. Creo que efectivamente el enfoque de tenemos que llevarles información porque no saben es algo que tenemos que superar radicalmente, porque efectivamente dentro de las comunidades se produce información y se difunde de distintas formas, desde distintos medios, y ahí prevalece la visión esta tutelar histórica de que pues, tenemos que ayudarlos porque no le saben bien a las cosas. Quizá más que mantenerse aislados, yo al menos lo pensaría que los procesos informativos tienen que ser un círculo, donde el emisor se vuelve receptor y viceversa. Entonces, el problema no es solo si allá desconocen, el problema es que aquí se desconoce mucho sobre la vida de los pueblos y entonces se falta al respeto. Efectivamente, se llega de una manera en donde se pretende que las plataformas, como se han diseñado en el INAI o como se ha diseñado a nivel nacional, tienen que ser las mismas y los pueblos tienen que adecuar a eso. Eso no necesariamente debe ser así y además tenemos mucho que informarnos también de cómo es la vida rural del país, porque esa dislocación o esta falta de comunicación creo que genera grandes distorsiones que en un sentido, sin querer profundizar mucho en eso, están en parte atrás de los fenómenos de descomposición social y de violencia que tenemos, ese rompimiento de las estructuras propias locales y la falta de comunicación que después se genera. Creo que es muy cierto esto, Juan Carlos, no tendría que venir de aquí para allá, ¿no? De la información de cómo nos organizamos en el sistema político, que es lo que más recibimos información, sino más bien también es un conocimiento de cómo se organizan las comunidades. Creo que eso también se tendría que difundir en los medios de comunicación y eso creo que generaría también un ambiente de respeto, ¿no? Sí, creo que valdría la pena también pues poner sobre la mesa, o sea, creo que uno de los grandes retos ciudadanos que tenemos, ¿no?, como país, ¿no?, independientemente es combatir el abstencionismo, ¿no? O sea, independientemente de si en las comunidades llega o no la información, o sea, como país, o sea, Miguel lo sabe mejor que nadie, o sea, quien ha triunfado siempre en las elecciones es el abstencionismo, ¿no? O sea, ese es un mensaje claro hacia el sistema, o sea, no nada más
el sistema propio, ¿no? Que dice no quiero elegir mis autoridades bajo este sistema de partidos políticos. Los ciudadanos mismos están diciendo, pues no creemos en ese sistema. Y ha habido, o sea, creo la votación más alta es de 35%, ¿no? Para elegir a un presidente, ¿no? De todo el padrón electoral. Entonces, esa es, creo, una de las condiciones también que tiene que ver con la estructura, es un problema estructural. O sea, si en Oaxaca tenemos, ya lo comentaban, ¿no? O sea, tenemos la mayor cantidad de población indígena del país, es un estado mega diverso, ¿no? ¿Por qué entonces el Estado, ¿no? El gobierno estatal, los partidos políticos se tratan de imponer, ¿no? Vuelvo a este punto, ¿no? De la imposición. Aunque ahí hay un dato interesante con lo que planteas, Sebastián, existe un cierto mito de que las comunidades indígenas participan menos. De acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, participan más en zonas rurales. El nivel de participación es más alto que en zonas urbanas. Que suele ser un voto corporativo. Que suele ser un voto corporativo, ¿no? Claro. Bueno, y eso, perdón, cierro la idea, es un elemento importante. O sea, yo lo que quiero recalcar es que, o sea, que tiene que ver con, o sea, se vota en las comunidades, pero no se vota bajo las condiciones de igualdad, ¿no? O sea, si yo elijo a mis autoridades bajo mi sistema normativo y son 417, el Congreso debería de estar conformado por representantes populares bajo esas condiciones, no bajo el régimen de partidos políticos, ¿no? Que terminan decidiendo por la mayoría. Bueno, pues el plazo se ha acabado. Creo que estábamos ya entrando en materia, ¿no? Ya estábamos rompiendo los hielos, pero el tiempo se ha prácticamente agotado. Vamos a tener que despedir el programa. Les agradecemos infinitamente el que hayan participado. Sofía, muchas gracias por tu presencia. Arturo, igualmente. Sebastián y Juan Carlos. Miguel, Mucho gusto, gracias. Pues Muchas gracias. por favor despide ahora tú. Claro. Pues pero ya. Hay retos importantes en el planteamiento que se hace sobre pueblos indígenas y elecciones, y en este caso yo creo que uno de los grandes desafíos es el respeto a las comunidades indígenas en el marco del Estado, en el marco de un Estado de Derecho, pero que genere también, por otro lado, una dinámica de participación donde la forma de ver la dinámica política y social de las comunidades permee también nuestra dinámica occidentalizada. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Que la pase muy bien.